pediatría y un poco de lo que es el síndrome multisistémico, ¿ya? O el MISE que se conoce. Siguiente diapo, porfa. Este es un poco de historia de lo que es el COVID-19. Como ustedes, obviamente todo el mundo lo ha vivido, ¿no? Como yo siempre digo, la pesadilla a recordar justo me ha tocado a mí. Esto es un poco de lo que es la línea de tiempo. Es breve nada más. Se recordarán que el 31 de diciembre del 2019 se había reportado un caso de neumonía que era atípico, no descubrían todavía cuál era el microorganismo causante de esa neumonía. Recordarán que el primer caso se reportó en Wuhan, en China. Ya el 12 de enero, igual perdón, el 12 de enero, claro, del 2020, ya se había reportado el nuevo caso de coronavirus, ya se había identificado el virus causante de de esta neumonía que se había detectado en China, ¿ya? Y ya fue identificado y obviamente se empieza a compartir lo que es la secuencia genética. Ya el 13 de enero del 2020 ya se ve el primer caso importado fuera de China, ya se está viendo que se está expandiendo a los demás países. El siguiente país que se encontró el segundo caso, uno de los primeros casos fuera de China, ya fue en Tailandia. Como recordarán, ya en marzo del 2020, exactamente el 11 de marzo, ya la Organización Mundial de la Salud ya caracteriza al COVID-19 como una pandemia. Ya se ve el inicio o ya se empieza a hablar en todos los países el inicio de lo que es la pandemia. Acuérdense que en marzo del 2020. Luego, obviamente, ha seguido con todo el transcurso de los años. Por ejemplo, en julio ya del 2020 ya se estaba hablando lo que era la cantidad de vacunas que sacaron, porque era un virus que obviamente nadie conocía, un virus desconocido, sí que pertenecía a una familia que más adelante vamos a recordar, pero era casos nuevos, ¿verdad? Entonces ya empezaron a sacar lo que es las vacunas y todo lo que ustedes ya recordarán. Y ya para el 5 de mayo del 2023, la Organización Mundial de la Salud ya declara fin de la pandemia. ¿Ya? Siguiente diapo. En cuanto a lo que es... Siguiente. Gracias. En cuanto a lo que es un poco de epidemiología, como ustedes recordarán, las primeras o las primeras olas, por lo menos la primera y la segunda ola, perdón, no afectaba tanto en niños, ¿no? Era más que nada afectaba a personas adultas con factores de riesgo o ancianos, ¿no? O adultos que tenían comorbilidades como diabetes, hipertensos, obesos, ¿no? Entonces no se vio muchos casos en niños, ¿no? Y como yo recuerdo, ¿no? Parábamos en la emergencia con ningún paciente o podíamos hacer guardias de 24 horas y en las 24 horas veíamos solamente a un niño y venía por fiebrecita y obviamente la mamá asustada por lo que podía ser COVID, ¿no? Entonces, no se vio muchos casos en pediatría. Ya casi ya en las últimas olas, como que el virus, ya recordarán también que el virus empezó a mutar y hubo más, predominantemente ya afectaba más a niños que en adultos. Pero como recordarán también, la afectación del virus en niños pasaba algo o eran casos leves o inclusive no se podían diagnosticar bien porque superponían con otros virus. Recuerden que los niños, o bueno, en la edad pediátrica, los virus son los que más atacan, ¿verdad? Entonces se sobrediagnosticaba o se ocultaba, por así decir, el diagnóstico de COVID, porque no, al inicio no a todos los niños inclusive le hacíamos hisopado o toma de PCR, porque también recordarán que las pruebas de laboratorio muchas veces en diferentes partes del Perú por lo menos estaban limitadas, pues no teníamos el acceso para que se pudiera hacer todas las pruebas a todos los casos sospechosos, ¿verdad? Entonces, en pediatría, más o menos representa el 18% del total de casos. Esta subestimación puede estar dada por la cantidad de casos asintomáticos. Muchas veces los niños ni síntomas presentaban o no habían sido informados, ¿ya? En febrero del 2022, aproximadamente el 75% de los niños ya eran seropositivos. Aproximadamente un tercio de estas seroconversiones ocurrieron más o menos entre diciembre del 2021 y febrero del 2022.
Siguiente diapositiva. Para que, para que recuerden, más que nada, esta es la virología, obviamente, del SARS-CoV-2, ¿no? Del virus. Tiene una membrana lipídica y tiene cuatro proteínas estructurales, la S, la N, la M y la E. Recuerden que el SARS-CoV-2 es un virus ARN, ya pertenece a la familia de los beta coronavirus, que es del mismo género del virus del síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, ¿ya? Tiene una similitud de secuencia más cercana a la de los coronavirus de murciélago, por eso por ahí se mencionaba que la gente que empezó todo era un murciélago allá en la ciudad de China, en el país de China, perdón. Los murciélagos podrían ser la fuente principal de transmisión o podría haber otro mecanismo, ¿no? Entonces, lo más importante en esta diapositiva es que recuerden que el virus es un virus ARN que pertenece a la familia de los beta coronavirus y tiene cuatro proteínas estructurales, S, N, M y E. Es más que nada para que recuerden en esta diapositiva. Siguiente. Esto es un poco de lo que es la fisiopatología, ¿no? Del SARS-CoV-2 del coronavirus, ¿ya? Este virus entra al organismo e interactúa con la enzima convertidora de angiotensina 2, que se conoce como el AC2, ¿ya? Que es una metaloenzima localizada más que nada en las superficies del endotelio y otras células, que sirve como puerta de entrada a las células para que pueda entrar este virus. Quiere decir, entonces, ¿cuál es el, por así decir, porque pues una pregunta del examen, cuál es el enlace para que el coronavirus ingrese dentro de la célula? Recuerden que son los receptores AC2. Estos receptores mayormente están en los endotelios, ¿de acuerdo? Y por ende, el virus puede entrar cuando se unen a este receptor. El virus, por lo tanto, por ejemplo, ingresa a los pulmones, donde la glicoproteína del virus se une a este receptor, al AC2, en las células e ingresan al citoplasma. Entonces, las células infectadas y las células inflamatorias estimuladas por los antígenos virales producen citoquinas inflamatorias, quimiosinas y todas las respuestas inflamatorias que puede producir. Recuerden que estos receptores no solo se encuentran en los pulmones, también se encontraban a nivel renal, en el músculo liso, en el páncreas, en los riñones, ¿ya? Entonces, por eso se puede ver las múltiples cuadros clínicos que podían presentar las personas que estaban infectadas. En conclusión, yo siempre digo, lo más resaltante de cada diapositiva para pregunta de examen, que que la unión que hace el coronavirus y por la cual ingresa a las células endoteliales es el receptor AC2. Mira que le estoy dejando los tips para sus exámenes, ¿ah? El que me escucha, me escucha. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que es la transmisión, como recordarán ya, la transmisión se va a dar de persona a persona, principalmente, obviamente, el principal medio de transmisión eran las gotitas, ¿no? O las secreciones respiratorias. Por ahí se había detectado incluso en muestras no respiratorias como heces, sangre, inclusive en el semen o secreciones oculares, pero no estaba claro su contagiosidad. Entonces no era definitivo. Lo que sí sabían era que la forma más frecuente de contagio era a través de las secreciones respiratorias. El periodo de mayor contagio o infecciosidad van a ser 2 días antes y un día después del inicio de los síntomas. Y obviamente esto va a disminuir en los siguientes 7 días, o sea, en los próximos 7 días que la persona ya empieza a presentar los síntomas. La detección prolongada del ARN viral no indica una infección prolongada y el riesgo de transmisión depende del tipo de exposición. Obviamente, por ejemplo, se decía si estabas a una distancia menos de 2 metros y en lugares cerrados, obviamente tenías mayor riesgo de exponerte. Puede haber una transmisión de personas asintomáticas o presintomáticas que no tenían o que no desarrollan los síntomas todavía, son el periodo de mayor contagiosidad. Siguiente. En cuanto a lo que es la clínica del COVID, como les mencionaba,
En los niños no se ve mucha clínica, como se ve en la diapositiva, casi el 66% de los niños eran asintomáticos o tenían cuadros leves, ¿ya? El espectro clínico varía desde asintomáticos hasta pueden ser mortales, pero para llegar a que un niño llegue a un cuadro grave era un mínimo porcentaje, ¿ya? La mayoría de los niños parecen tener infecciones asintomáticas o sintomáticas no graves o presentar síntomas leves, ¿no? Como menciona, 66% son asintomáticos, 27% mayormente presentaban síntomas leves, un 5% moderados como neumonía, gastroenteritis, por ejemplo, presentaban bastantes diarreas y por ende llegaban a deshidrataciones moderadas o deshidrataciones graves, y un 2% ya presentaba síntomas graves, ¿no? Que ya tenía que ingresar inclusive a unidad de cuidados intensivos y por ende muchas veces llegaban a ventilación mecánica. Si se han dado cuenta, ese porcentaje es súper mínimo, ¿no? Como un 2%. Siguiente diapo. Eh, También las manifestaciones clínicas en pediatría, también inclusive variaba mucho en lo que era el grupo etario, ¿no? Por ejemplo, en niños recién, porque inclusive se dan en neonatos hasta aproximadamente 9, 10 años, se veía que la clínica más característica o más frecuente era la fiebre y la tos, ¿ya? Es lo que más caracterizaba. Ahora, un niño con fiebre y tos ahora, por ejemplo, los que están rotando en el María Auxiliadora y están pasando por emergencia, el mayor porcentaje de casos que vienen a la emergencia es porque el niño está con tos o el niño está con fiebre. Y no todos los casos vienen a ser COVID. Hemos detectado, por ejemplo, en piso, un paciente que no tenía muy buen, o sea, no tenía una muy buena evolución. Claro, no llegó a ser un caso grave, pero se le tomó, se le hizo el hisopado y salió para COVID. O sea, sigue habiendo niños infectados, ¿no? Pero como ya no se le está tomando muestras o haciendo hisopados a todo niño, entonces se puede sobreestimar lo que es el diagnóstico. Otra clínica que puede presentar los niños ya es dificultad respirar. Mira, si se han dado cuenta en el cuadro, menciona de 0,9 un 7%. Ya en niños más grandecitos puede ser un 16%. Mialgia, rinorrea. Otro cuadro característico era el dolor de garganta, mayormente ya en niños más grandes, ¿no? En 10, a partir de los 10 años para arriba, jóvenes, ¿no? Y obviamente la pérdida del olfato y del gusto no se ve mucho en los niños, mayormente se va a ver en niños o en jóvenes, ¿no? Más mayores de los 10 años. ¿Ya? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas que pueden presentar y si se han dado cuenta, son signos y síntomas muy generales. Puede ser una rinofaringitis y tener fiebre y tos, o puede ser una faringitis viral y el niño presenta dolor de garganta. Por eso mencionaba desde el inicio que no se reportan muchos casos porque a veces se sobreestimaban los diagnósticos, ¿ya? Listo. La presentación clínica en niños es variable y se superpone con otros síndromes clínicos como rinofaringitis, neumonías, los CRUPs, las bronquiolitis o las GECAS, ¿no? Las gastroenteritis. Y varía obviamente con los serotipos. Siguiente. Con respecto a la severidad del COVID, ¿por qué, o se preguntarán, por qué no era tan severo o por qué no afectaba tanto en los niños? Por ahí se estipulaba algunas teorías que puede ser que el niño no tenía una respuesta inmune muy intensa como en las personas más adultas, ¿no? O podría haber interferencias de otros virus. O por ahí mencionaba que había diferencias en cuanto al receptor. Recuerden que el virus para entrar, ¿qué tenía que hacer? Unirse al receptor AC2. Entonces, por ahí mencionaban que había una diferencia con ese receptor que no era igual que el de los adultos y por ende no había ese traspaso del virus hacia el endotelio, ¿verdad? Hacia dentro de la célula. Los factores de riesgo asociados, obviamente en los niños que puedan llegar a tener COVID grave, ¿no? O que presentan mayor clínica o una clínica más florida, eran niños que tenían, por ejemplo, condiciones genéticas, condiciones neurológicas, por ejemplo, niños con PCI, o sea, niños con parálisis cerebral infantil, o alguna patología, no sé, al nivel muscular, condiciones metabólicas, niños con diabetes ha incrementado en estos últimos años niños con diabetes tipo 1,
¿ya? O niños con algún tipo de cardiopatía, obesos, niños ya con diagnóstico de diabetes, asma u otras enfermedades, que el niño tenga antecedente, por ejemplo, un lactante, no sé, de 3 meses, que tenga antecedente de prematuridad, que tenga algún tipo de inmunosupresión como el VIH, o los niños que no están vacunados o que no tienen las vacunaciones al día. Y obviamente va a depender también los factores del virus, si es que el niño está en ventilación mecánica, ¿no? Mayormente se relacionaba a la variante del Omicron. Entonces, estas son las condiciones en las cuales podría ser el huésped, por así decirlo, el que condicionaba a que el COVID de un cuadro que puede ser leve podría llegar a ser incluso mortal, ¿ya? Cuadros más graves. Obviamente, mientras más factores de riesgo presenta el paciente, obviamente tiene la posibilidad de desarrollar una enfermedad más grave. Siguiente. Ahora, ¿a qué llamamos en el COVID enfermedad grave en los niños? Falta un consenso para definir qué es grave en los niños, pero se han utilizado diferentes definiciones. Por ejemplo, que obviamente para decir que es grave, o sea, un COVID grave, obviamente tiene que tener el PCR positivo, ¿no? Para SARS-CoV-2 y que por lo menos hay un compromiso grave de alguno de estos órganos, ¿ya? Por ejemplo, respiratorios, que el niño tenga oxígeno suplementario, que necesita mayor aporte oxigenatorio, que el niño presente broncoespasmos graves o que tenga infecciones de las vías respiratorias inferiores, derrame pleural. De la parte u otro órgano que puede estar dañado es la parte cardiovascular, el niño puede presentar arritmias, edema pulmonar debido a una insuficiencia cardíaca, obviamente, que tenga neurisma, de las arterias coronarias o que el niño esté con uso de vasopresores. Por ejemplo, también en de la parte renal, un niño con injuria renal aguda o que tenga necesidad de diálisis ya se empieza a reportar como enfermedad grave en los niños, ¿no? De la parte neurológica, que los niños hayan tenido un ACV, una hemorragia intracraneal aguda, que haya presentado convulsiones o encefalitis. En por ejemplo, esas alteraciones en estos órganos ya podríamos considerarlo como una enfermedad grave. Por ejemplo, en la parte hematológica, que el niño presenta neutropenias severas, anemias graves, trombosis venosas profundas o embolia pulmonar. Mayormente, en mi experiencia personal, enfermedad grave que incluso han llegado a la UCI, obviamente por COVID, ha sido más que nada daño en la parte respiratoria, ¿no? Neumonías complicadas que inclusive necesitaban mayor apoyo oxigenatorio, por eso llegaban a ventilación, y alteraciones de la parte hematológica, ¿ya? Es lo que más he visto de la parte personal. Daño renal o afectación renal con el COVID no he visto mucho, pero sí de la parte respiratoria y de la parte hematológica. Siguiente. Obviamente, como mencioné, la clínica también va a depender de las variantes, ¿no? Como recordarán, al inicio era un mundo y primero identificar al COVID-19 y de ahí ya empezó a sacar sus variantes, ¿no? Que el Omicron, que la variante Delta y por ende la clínica empezaba a variar según la variante que presentaba el paciente, ¿no? Por ejemplo, la variante Delta y Omicron mayormente daba congestión nasal, cefaleas, estornudos, dolor de garganta, mayormente se daba con la variante del Omicron, insuficiencia respiratoria, mayormente se daba con la variante Delta. En menores de 12 meses se van a asociar también a dificultad para alimentarse, fiebre sin un origen evidente, puede haber casos de intususcepción. No he visto, perdón, muchos reportes de intususcepción por COVID, bronquiolitis sí, apneas también, mayormente en prematuros. Siguiente. En cuanto a lo que eran exámenes de laboratorio para COVID, ¿no? Mayormente se podía ver más que nada marcadores de severidad. Para eso más que nada tomábamos los exámenes de laboratorio. Los exámenes de laboratorio normal que se tomaban era obviamente el hemograma, que en la mayoría de los casos resultaba ser un hemograma normal. Un porcentaje, un 17%, podían observarse en el hemograma leucopenias, un 13% el paciente presentaba neutropenias,
Un tercio de los casos tiene PCR o precalcitonina elevados. TGO y TGP también estaban elevadas, pero no eran un porcentaje. La mayoría de veces los exámenes de laboratorio salían normales. Ya si se han dado cuenta, los porcentajes son mínimos. Ahora, en cuanto a los marcadores de severidad que nosotros solicitábamos y para ver si estaban aumentados, era PCR elevado, procalcitonina elevada, ferritina elevada, interleuquina 6 elevada y dímero D. Esos eran los marcadores que nosotros, cuando sospechábamos que el paciente podría estar con deterioro clínico por COVID, pedíamos estos marcadores para ver cómo estaban y los resultados que nos daban eran que todos estos marcadores estaban elevados. ¿Ya? Entonces recuerden los marcadores de severidad: PCR, procalcitonina, ferritina, interleuquina 6 y dímero D. Recuerden que el hemograma muchas veces salía normal. Siguiente. En cuanto a lo que eran las pruebas diagnósticas, em, no se tomaba al inicio a todos los pacientes porque teníamos limitación para la toma de las muestras. Recuerden que se llegaban inclusive, no sé si ustedes han pasado, se llegaba inclusive a terminar las muestras en muchos centros de salud, ¿no? O inclusive en los hospitales, por ejemplo, en el María Auxiliadora, en algunos periodos se acababan las muestras y no podíamos estar tomando muestras, teníamos que decir a quién sí y a quién no se le debería tomar la muestra, ¿no? Por ejemplo, a niños con síntomas leves, por ejemplo, y en ese entonces estábamos con muestras contadas, no tomábamos la muestra porque ¿cuál es el manejo o cuál es el tratamiento que se le da a un niño con COVID? Obviamente, si es síntomas leves, explicarle a los papás cuáles son los signos de alarma y obviamente en casa, hidratación, paracetamol condicional, ¿no? Y más que nada observar síntomas. O sea, si es COVID o no es COVID en una enfermedad leve, como que no nos ayudaba mucho tener o llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces era cuando nosotros nos limitaba mucho en lo que es la toma de las pruebas, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes podíamos realizar las pruebas? A los síntomas compatibles, obviamente, con COVID-19, independientemente del estado de vacunación o gravedad de los síntomas. Manifestaciones clínicas del síndrome inflamatorio multisistémico. Obviamente niños que hayan estado expuestos a pacientes con COVID confirmado por laboratorio en los 14 días anteriores que haya sido diagnosticado el paciente. Procedimientos programados según la incidencia en la comunidad y a individuos asintomáticos más que nada para hacerlo tamizaje y para fines de salud pública, ¿no? Para llevar el porcentaje. ¿Cuáles son las pruebas de diagnósticos que se utilizaban? Si recordarán, utilizábamos, el que más se utilizaba era el RT-PCR, que es el ácido nucleico, que se tomaba en las muestras en nasofaringe, en el esputo o en la saliva. Luego había el antígeno y detección de anticuerpos IgM, IgG y secuenciación genómica también también había, ¿no? El más común o el más utilizado que nosotros, o que recordarán, era el RT-PCR. Y la secuenciación genómica no lo usaban mucho, pero se utilizaba en países desarrollados más que nada para fines de investigación. Como ven en el cuadrito, pasa el siguiente diapositiva, perdona. Como verán en el siguiente esquemita, en el de abajo, se ve lo que inicialmente se elevaba, ¿no? Ven ese cuadro de abajo en el cual les menciona tanto los días, que dice de 0 hasta 21 días aproximadamente. Recordarán, o como se ve en la imagen, el PCR, que creo que se ve como una línea roja, ¿no? Una curvita roja. El PCR es el que se elevaba al inicio de los síntomas y mayormente desaparecía en el octavo hasta 14º día, ya desaparecía el PCR. Luego, otro el que se elevaba era el IgM, que mayormente se elevaba al 5.º día más o menos de enfermedad y estaba presente hasta 21 días aproximadamente. Y el que perduraba más, o el que perduraba por lo menos 3 meses, era el IgG, que empezaba a elevarse a partir del 14º día y por lo menos duraba unos 3 meses. ¿Ya? Entonces, el primero que se elevaba, o el primero que cuando ustedes tomaban al inicio de los síntomas, era el PCR. Entonces, como ven el cuadro al costadito,
Por ejemplo, ¿no? Si teníamos tanto el PCR como el IgM y el IgG negativos, obviamente, ¿qué significaba eso? Que la persona no estaba infectada, ¿verdad? Pero si teníamos, por ejemplo, los tres positivos, tanto el PCR, el IgM y el IgG, entonces estábamos en una fase activa de la infección. Y si teníamos, por ejemplo, el PCR negativo, el IgM positivo y el IgG negativo, estábamos en una fase temprana. Como se ven en la figura, por lo menos estaríamos en la etapa entre el quinto día de la enfermedad, sexto día de la enfermedad, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, teníamos el PCR negativo y el IgM positivo y el IgG positivo, entonces estamos ante una enfermedad en evolución y lo ideal sería volver a solicitar un nuevo PCR, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se utilizaba en cuanto a lo que eran las pruebas diagnósticas. Entonces, para recordar que el PCR era el primero que se elevaba y desaparecía aproximadamente entre el octavo y el catorceavo día, ¿no? Y el que perduraba por lo menos 3 meses, incluso un poquito más, es el IgG, que yo le digo como el de memoria, ¿no? Siguiente. En cuanto a los siguientes exámenes que se solicitaba, por ejemplo, las imágenes, los hallazgos de imágenes son variables y pueden estar presentes antes de los síntomas incluso. La imagen de tórax no era necesaria de forma de rutina. O sea, no es que, ya, te diagnosticaron, al pequeño le diagnosticaron COVID, estaba con fiebre, no sé, 5 días, no tenía signo de alarma, salvo la fiebre, por ahí tos, ay no, necesita una radiografía. No, no se toma o no se tomaba, mejor dicho, las radiografías de forma rutinaria. Entonces, ¿cuándo deberíamos solicitar una radiografía de tórax? Es cuando encontrábamos hallazgos clínicos que sugieran compromiso de las vías respiratorias bajas o sospechar de alguna sobreinfección o posibles complicaciones, ¿no? O empeoramiento, obviamente, del estado respiratorio. Sospechamos que, no sé, hubo un derrame, atelectasia o empiezas a escuchar crépitos, una sobre infección bacteriana, ¿no? Ahí solicitábamos recién radiografía de imágenes, pero no se tomaba las radiografías en forma de rutina, ¿ya? Siguiente. En cuanto a lo que era el tratamiento o el manejo, como ya les estoy explicando de un inicio, los pacientes presentaban síntomas leves. Entonces, el manejo mayormente se daba en casa. Entonces, ¿quiénes se debían tratar en casa o qué pacientes? Que obviamente en el mayor porcentaje, los niños que fueron detectados con COVID, ya sea por alguna de las pruebas mencionadas o que estén sospechando de COVID, pero que tengan los síntomas leves. Esos pacientes los mandábamos a su casa con signos de alarma, paracetamol condicional, ¿no? ¿Cuándo debíamos iniciar tratamiento o cuándo debíamos hospitalizar al paciente? Cuando estemos sospechando de una enfermedad moderada, ¿no? Que sin requerimiento de oxígeno, enfermedad grave, ¿no? Que tenga nuevo requerimiento de oxígeno, o sea, si estaba en cánula, empeora y pasa, no sé, a máscara de reservorio o a Venturi, o que tenga una enfermedad crítica, ¿no? Necesidad de nuevo requerimiento de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, que el niño esté séptico o que esté teniendo signos de una falla multiorgánica, ¿no? Pero como les menciono, en la mayoría de los casos, nosotros tratábamos a los pequeños en casa. No era mucho. Nuestro piso, por ejemplo, que ahorita ven lleno, tanto preescolares como lactantes, teníamos 1 o 2 pacientes hospitalizados. Incluso recuerdo que el servicio pasó a ser de cirugía, si más no me equivoco, o traumatología, porque teníamos las camas vacías, pues no teníamos pacientes hospitalizados. ¿Ya? Listo. Siguiente. Para el manejo de la enfermedad leve, o sea, en la mayoría de los casos, como les menciono, ya saben, manejo de la fiebre, manejo del dolor, por ejemplo, el dolor de garganta, paracetamol a 15 miligramos kilodosis, que ustedes ya saben sacar, y mencionaban que los corticoides no estaban indicados. Ustedes recordarán que cuando inició la pandemia, todo el mundo empezaba a especular en cuanto a lo que era el manejo, ¿no? Que se trataba con corticoide,
que tomaban ivermectina, que tomaban acitromicina, que utilizaban ceftriaxona. Me recuerdo que inclusive la ivermectina fue lo primero que se agotó en todas las farmacias. Empezaron a vender, creo que la ivermectina al precio más del 100% lo hiperinflaron, porque todo el mundo estaba ante algo desconocido, ¿no? Todo el mundo se empezó a estoquear, me acuerdo, con acitromicina, ivermectina, ceftriaxona, cosas que no tenían ningún sustento clínico, ningún sustento médico, ¿verdad? Pero ante lo desconocido, la gente empezó a, obviamente, ¿no? A entrar en pánico y utilizar cosas que no surgieron efecto. Siguiente. En cuanto a las terapias antivirales, por ahí se mencionó el nirmatrelvir o el ritonavir, que obviamente era por vía oral, pero la federación, la FDA, mayormente se daba para niños mayores de 12 años, niños que pesaran incluso más de 40 kilos y que tengan un alto riesgo de progresión a enfermedad grave. Acá en Perú no lo usábamos, en lo menos en pediatría. El remdesivir, que era intravenoso, a comparación de los dos anteriores que era vía oral, también se daban en enfermedades leves moderados o que tengan riesgo de que haya empeoramiento clínico, y ese sí estaba aprobado para niños que pesaban inclusive más de kilo y medio. Y ya los anticuerpos monoclonales como el tocilizumab ya se usaba inclusive en enfermedad grave. Listo. Siguiente. Listo, esto es más que nada un poco de lo que es la parte de COVID. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Una consulta, doctora. Y Desconozco habla si, fuerte, porfis, no te escucho. ya, desconozco si es obligatorio Ujú. vacunar a todos los niños contra COVID hoy en día. No, no forma Mm, parte del esquema, ¿verdad? Pero, no, exacto. No está en el calendario de vacunación. Muchos niños, inclusive en la actualidad, no están vacunados al 100% o tienen una sola dosis porque ahí empezaron a decir que para qué la cuarta dosis y toda la parte que la gente especulaba, ¿no? Que la vacuna y todo la idiosincrasia, ¿no? No está en el calendario de vacunación, no es una vacuna que se le coloca obligatoriamente como mencionas, pero sí era una vacuna que se debe poner a los niños, ¿no? Pero no, no está en el calendario. Inclusive no hay muchos porcentajes y cuando tú, por ejemplo, haces seguimiento a los pacientes, no sé, en sus CREETs o en sus controles o porque vienen, no sé, por un resfrío al consultorio y preguntas sobre el estado de vacunación, muchos niños no tienen las dosis completas de la vacuna del COVID. ¿Alguna otra gracias, doctora. pregunta? ¿No hay preguntas? Recuerden las preguntas que les he mencionado, les estoy recalcando, ¿ah? Doctora, Mm. yo recuerdo mucho que en esa época, Ujú, justo la Sociedad Peruana de Pediatría sacó un informe en el que la probabilidad, el porcentaje de tener algún efecto, de alguna complicación de un niño contagiado por COVID era menor del 2%, ¿no? Justo estas complicaciones graves. Y bordeaba un 5% algunas complicaciones como usted expuso. Y ujú. sin embargo, habían mencionado que algún SEBI por la vacunación de COVID en niños más o menos bordeaba el 10% de Ujú, algún efecto adverso por vacunación. Entonces recuerdo ujú, mucho porque muchos papás decían eso, ¿no? Si tengo un 5 a 2% de que se tener complique. que se complique con el COVID y un diez por Ujú, ciento de que me haga un efecto adverso por la vacuna, justo por ujú. eso es que dejaron de vacunarse. Sí, Ese fue el es, comentario que yo ci- escuché. sí, eso es cierto. Igual el porcentaje no es mucho, pero si tú quieres hacer comparación a un niño no vacunado, es por eso que empezaron los papás. Al inicio sí vacunaban a todos porque obviamente estaban ante lo nuevo, ¿no? Pero de ahí empezaron a sacar estudios y como ustedes recordarán, al inicio
ninguna vacuna fue 100% comprobada al inicio, obviamente, ¿no? Aparecieron miles de industrias farmacéuticas que sacaban que esta vacuna, que la otra vacuna, que el precio de esta vacuna, que la otra vacuna, que es una sola dosis, monodosis, otros son dos dosis. Y todo el mundo obviamente entraba, de verdad, para ser sincera, fue una etapa donde todo el mundo estaba con pánico, todo el mundo estaba incierto ante lo desconocido, nadie sabía, igual como les mencioné con respecto al tratamiento, ¿no? Se estoquearon de ¿cómo se llama? De ivermectinas, de antibióticos, ¿no? Y nadie sabía su uso, ¿no? Pero ante la duda y ante no recibir nada, imagínate, pues, ¿no? Las personas están muriendo por este virus y que no recibas nada, entonces, ¿prefieres qué cosa? Lo desconocido, ¿no? Si igual, como dicen, ¿no? Si igual te vas a morir, por así decirlo, ¿no? Pero sí, por ahí sacaron ese reporte y por eso muchos papás no llegaron inclusive a completar la dosis. Igual, hasta ahorita siguen sin completar lo que son las dosis de la vacunación. Es más, no solamente en niños, ¿ah? En adultos. Si yo le pregunto a ustedes, ¿tienen sus 4 dosis del COVID? La mayoría me va a decir que no, o me equivoco. Entonces, sí, pues. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me disculparán un poco mi disfonía, pero estoy con un resfrío. Ya, ya que no hay preguntas, continuamos. El otro tema, que es un poquito más corto, es lo que es el síndrome multisistémico en niños, lo que se conocía como el MISE, ya que obviamente estaba asociado a COVID. Era o es una patología que se asemeja mucho a la clínica de Kawasaki. ¿Ustedes o quién recuerda cuáles son los criterios de Kawasaki? ¿Quién me dice? Ya lo vieron, creo, ¿ah? ¿Saben? ¿Recuerdan? La ¿Nadie? fiebre de por lo menos 5 días, el ganglio de centímetro y medio, los Ujú. fenómenos oculares, las conjuntivitis, el rash palmoplantar, por ahí también está lo que pasa con la lengua, ahí está, tipo escarlatina, ¿no? Lengua Lengua afrosada, labios frambuesada. secos. ¿Me falta uno, creo? ¿O están los El 5 ya? exantema polimorfo. Ahí está, Ajá. Claro. Entonces, para hacer Kawasaki, tenía que cumplir todos esos criterios, ¿no? Por lo menos 5 días de fiebre y las demás características que acabas de mencionar, ¿no? Pero este síndrome inflamatorio multisistémico más que nada se asemejaba a un Kawasaki incompleto. Quiere decir que no cumplía todos los criterios de Kawasaki, pero se asemejaba. Eh, por la experiencia les menciono también, yo cuando era, obviamente antes del COVID, pucha, no se veía ningún Kawasaki, no sabía, por literatura, no más sabía cuáles eran criterios, nada. Pero después del COVID, mayormente en el 2022, ni siquiera cuando se acabó la pandemia, sí había cuadros de MICE, ¿no? Y de ahí no sé qué relación tendrá, pero se empezó a ver más casos de Kawasaki. ¿Tendrá que ver con infección previa o cómo se llama por el coronavirus y por eso se hacen toda la parte inmunológica? No tengo una explicación bibliográfica, pero en la práctica sí vimos que después del COVID o durante el COVID, inclusive 2022, 2023, por lo menos al año vemos 4 o 5 casos de Kawasaki. El año pasado a lo menos hubo más casos todavía, que niñitos que estaban hospitalizados y que tuvimos que usar inmunoglobulinas y todo eso. ¿Está relacionado a que han tenido infección por COVID esos niños? No lo sé, pero sí se veía más casos de Kawasaki, ¿ya? Entonces, siguiente, el síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como el MISE, que va a estar asociado al COVID-19, es una respuesta inflamatoria que se presenta como un proceso lesivo de constante progresión que de no limitarse, obviamente va a terminar con el desarrollo de una falla orgánica múltiple, ¿no? Va a haber afectación de diferentes órganos. Mayormente este MISE se va más que nada a ver en niños mayores me refiero a niños de, no sé, 10 años para arriba, y en adultos jóvenes, ¿no?
En la fase aguda del COVID, que mayormente se es en dos, en el cuarto día de infección, o hasta incluso se podría observar entre 2 a 4 semanas después de haber dado positivo para el SARS-CoV-2. Representa los síntomas o presenta más que nada los síntomas, como les mencioné, de un Kawasaki incompleto. Tiene 3, inclusive o menos criterios que el Kawasaki, que es el que acaba de mencionar su compañero. Y obviamente podría estar mediado por anticuerpos y complejos inmunológicos. Entonces, este síndrome más que nada se asemeja a un Kawasaki incompleto. Siguiente. En cuanto a lo que es la epidemiología, ¿no? Como les mencioné, no veíamos muchos casos de niños con MICE, mayormente, obviamente, por el tipo de la gravedad que presentaban los adultos, se veía más que nada en adultos. Los mayores estudios que se hicieron, obviamente, eran en personas adultas, ¿no? La incidencia, como menciona, fue de 0,11 casos por millón de personas. La disminución de la incidencia puede deberse a la exposición generalizada con oleadas como el Omicron, así como el aumento de la tasa de vacunación. Dejaron inclusive de observarse ese tipo de complicación debido a que ya se había implementado lo que era la vacunación. Las descripciones preliminares, como les mencioné, se van a asemejar a la enfermedad de Kawasaki, a un síndrome de shock tóxico, una linfohistiocytosis o un síndrome de activación de macrófagos. Mayormente se asemeja a lo que es un Kawasaki incompleto. Siguiente. En cuanto a lo que es la fisiopatología, aún no está descrito al 100%, pero por ahí se puede ver algunas teorías, ¿no? Que se da porque hay una respuesta del huésped como es una respuesta exagerada, por así decirlo, una respuesta inflamatoria exagerada a la exposición del virus, ¿no? Entonces, se activan los linfocitos T, el CD8, los anticuerpos IgG, activación de monocitos. Entonces, hay una respuesta exagerada de la parte del huésped hacia el virus, ¿ya? Por eso se da en teoría, es una de las, valga la redundancia, teorías en cuanto a lo que es la fisiopatología. Otro, se menciona que hay una pobre respuesta inmunológica neutralizante temprana y una respuesta tardía. Otro, que hay predisposición genética de que ciertas personas lleguen a la complicación del MICE, ¿no? Y una autoinmunidad desencadenada por un superantígeno, parecido más o menos al shock tóxico. Siguiente. Como les mencioné, la forma clínica del MICE se asemeja a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? En la enfermedad de Kawasaki va a haber una liberación de citocinas, por ejemplo, la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral. Obviamente van a salir esa respuesta inflamatoria debido a un estimulante, que en este caso es el virus, y mayormente la enfermedad de Kawasaki predominaba mayormente en raza asiática. En cambio, en el MICE es lo que se conoce como que hay una tormenta de estas citocinas, o sea, hay una respuesta exagerada obviamente al desencadenante que es el COVID-19, y mencionaba también que había una predisposición genética que mayormente se daba en latinos o en afroamericanos. Si se dan cuenta en el cuadro, los síntomas y signos se asemejan a la enfermedad de Kawasaki. Mayormente en el MICE se ve síntomas gastrointestinales, se veían dolores abdominales y diarreas, por ejemplo. Y mayormente, por ejemplo, en el MICE, en comparación con la enfermedad de Kawasaki, se va a ver más trastornos de la parte hematológica, va a haber más coagulopatías. El dímero D va a estar elevado, la ferritina va a estar elevado y el PCR va a estar súper elevado. Es por eso que en las primeras diapositivas, cuando les mencioné en cuanto a las pruebas de laboratorio, cuáles eran los marcadores de gravedad, que mencioné la ferritina, el dímero D, el PCR, es porque predisponían a que si esos marcadores estaban elevados, podríamos tener un caso de un síndrome inflamatorio multisistémico, ya un MICE. Siguiente. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, obviamente predomina la fiebre, como el Kawasaki. Mayormente la fiebre duraba de 4 a 6 días. Casi el 100%, casi todos los pacientes tenían que presentar fiebre.
Los síntomas gastrointestinales también era uno de los síntomas más principales, que mayormente son un 60, un 100%. El rash que presentaba en 45, un 76%. Conjuntivitis, recuerden que la conjuntivitis era una conjuntivitis no purulenta, era lo que se conocía como solo la inyección conjuntival, las escleras bien rojitas, pero que no había ningún tipo de secreción ocular. Lesiones mucocutáneas, por ejemplo, como la lengua frambuesada. Los síntomas neurocognitivos, síntomas respiratorios, también había mialgia, dolor de garganta, pero era en un porcentaje menor, ¿no? Y linfadenopatías, que también era más o menos en un 6, un 16%. Entonces, si se dan cuenta, los primeros cinco manifestaciones clínicas es las que más se asemejarían a la parte de Kawasaki, ¿no? Los síntomas del rash, la conjuntivitis y las lesiones mucocutáneas, como es la desfacilación tanto de las palmas como las plantas del pie. Siguiente. Y obviamente también las manifestaciones clínicas se observaban de acuerdo al grupo etario, ¿no? En tanta edad era el mayor porcentaje, por ejemplo, los síntomas dermatológicos o los síntomas mucocutáneos se podían ver en niños menores de 5 años predominantemente. Por ejemplo, los síntomas gastrointestinales en promedio se veían en niños de 6 a 12 años. Miocarditis ya se veía en niños más grandes, como en niños mayores de 13, 14, 15 años, ¿no? Ese es el porcentaje que mayormente se puede ver, ¿no? Que también va a depender del grupo etario del paciente. Siguiente. ¿Cuándo podríamos decir que estábamos ante un caso de MIS? ¿Cuándo definición del caso según la OMS para decir, ah, ya, esto es un MIS? Debe cumplir por lo menos 6 criterios. Obviamente la edad del paciente, que tiene que ser la edad pediátrica, fiebre, que tiene que ser más de 3 días, signos clínicos de afectación multisistémica, al menos 2 de los siguientes: exantemas, conjuntivitis bilateral no purulenta, como les mencioné, signos de inflamación mucocutánea, ya sea oral, o manos o pies, que el niño esté con hipotensión o shock, que tenga disfunción cardíaca, pericarditis, valvulitis o alguna anomalías coronarias, incluidos inclusive hallazgos ecocardiográficos. Si se acordarán, en el Kawasaki puedes tener un Kawasaki quizás incompleto, pero tú le haces ecocardio y una de las complicaciones más frecuentes del Kawasaki, ¿cuál es? Aneurisma, ¿no? De las arterias coronarias. Por eso es indispensable que cuando sospechen de un Kawasaki, tomarle sí o sí un ecocardio, ¿ya? O que tenga las troponinas elevadas, o el péptido natriurético también elevado, evidencia de coagulopatías, ¿no? Trastorno de lo que es el perfil de coagulación o un dímero D elevado, síntomas gastrointestinales agudos, diarreas, vómito o dolor abdominal. Otra cosa, otro criterio que se debería cumplir para decir esto es un caso de MISE, que tengan los marcadores elevados de inflamación, como el PCR, BCG, ferritina y procalcitonina. Ay, disculpen. Ya. Eh, evidencias o síntomas gastrointestinales como diarreas, vómitos, dolor abdominal, marcadores elevados. Ninguna otra, obviamente que descarten que no sea alguna otra infección bacteriana, ¿no? Que no sea, que el niño no esté séptico por alguna causa, ¿no? O que tenga los síndromes de shock tóxico, estafilocócico, estreptocócico, ¿no? Descartando que el niño obviamente no tenga otra patología que pueda causar los mismos síntomas, ¿verdad? O la misma alteración de esos órganos o la misma alteración en la parte de laboratorial, por ejemplo, ¿no? Y obviamente que tenga la evidencia de que el niño tenga positivo para COVID, ¿no? Ya sea con cualquier tipo de los exámenes o las pruebas diagnósticas, ¿no? Serología positiva, prueba de antígeno positivo, PCR positivo, o que haya estado en contacto directo con una persona ya diagnosticada con COVID-19. Entonces, según la OMS,
Estos son los criterios que se deben de cumplir para poder definir que estamos ante un caso de MICE. Siguiente. En cuanto a los exámenes de laboratorio, lo que se pide mayormente, ¿no? Era el hemograma. ¿Qué podíamos observar en el hemograma? Mayormente se ve una neutrofilia y una linfopenia, ¿ya? Mayormente las alteraciones hematológicas se podían observar más que nada en niños escolares más o menos, ¿no? Entre 10, 12, 13 hasta 15 años. Otra alteración que se ve, ¿no? Que nos llama la atención es que el dímero D va a estar elevado, que la proteína C reactiva también está elevado, obviamente más de 3 ya se considera que el PCR está elevado, y la ferritina que esté elevada también, más de 500 nanogramos por mililitros. Entonces, pedíamos este tipo de exámenes de laboratorio para diagnosticar inclusive la gravedad y para confirmar si estamos ante un caso de MICE. Obviamente puede haber otro tipo de alteraciones, ¿no? Por ejemplo, que haya caída de la albúmina menos de 3 o que haya caída de la hemoglobina, ¿no? Que presente anemia el paciente, pero lo que más resaltante en los pacientes con MICE era que encontrábamos linfopenia, neutrofilia, mindímero D elevado, PCR elevado, BCG elevado y la ferritina elevada. Esos eran los marcadores, como ya les vuelvo a mencionar, marcadores de severidad del paciente. Siguiente. En cuanto a lo que es la afectación cardiovascular, era común y una de las características claves para distinguir enfermedad grave. Igual como en el Kawasaki, ¿no? Que teníamos que tomar sí o sí a todo paciente con sospecha de Kawasaki un ecocardio para valorar si es que hay una alteración mayormente como afecta a vasos pequeños de las coronarias. Ver si hay miocarditis, ¿no? Los marcadores también cómo están, por eso pedíamos también troponina, péptido natriurético, se elevan mayormente hasta un 70%. También se puede encontrar pericarditis, pero en menos frecuencia, un 20% mayormente, y aneurisma de las arterias coronarias se puede observar en un 25%. Y como menciono y vuelvo a recalcar, debe realizarse ecocardiograma a todos los pacientes con MICE, al igual que a todos los pacientes que sospechamos de Kawasaki. Creo que esta ya es la última diapo. A ver, siguiente. En cuanto a lo que era el tratamiento, ¿no? De esta patología que estamos hablando, va a depender si el niño el niño tiene shock o hay alteración o hay daño de algún órgano. Si vemos que el niño tiene todos los criterios, tiene toda la parte laboratorial que me indica si estoy ante un caso de MICE, entonces, en mi niño, ¿está chocado o no está chocado? ¿Está dañando algún órgano o no? Si la respuesta es no, el tratamiento que se daba como primera línea es inmunoglobulina, ya, que se le da a 2 gramos por kilo, que es la primera línea, y si había una enfermedad refractaria o no veíamos manejo, o sea, no veíamos mejoría, ya se le indicaba corticoide endovenoso, ya, a 1 o 2 miligramos por kilo día, o inclusive se utilizaba, no hemos utilizado mucho acá, la anakinra. Entonces, como primera línea y mayormente como siempre les menciono, en mi parte, en mi experiencia, mejoraban con la dosis de inmunoglobulina. Le dábamos a 2 gramos por kilo y automáticamente había mejoría tanto laboratorialmente, había mejoría clínica del paciente. Ahora, si tu respuesta es que tu niño está en shock o que está teniendo algún daño de un órgano, entonces nuestra primera línea ya eran los dos. Utilizábamos las inmunoglobulinas igual a 2 gramos por kilo más un corticoide. El corticoide endovenoso que utilizábamos era la metilprednisolona, que se da igual a 1 a 2 miligramos por kilo día. Pero si a pesar de eso no veíamos mejoría o que estamos sospechando una enfermedad refractaria, dábamos la metilprednisolona, pero no a dosis de 1 a 2, sino dábamos como impregnación, dábamos a 30 miligramos kilo día en forma endovenosa
cuando nosotros sospechábamos de que no estaba haciendo mejoría con el tratamiento de primera línea. Pero en conclusión, el tratamiento que se le daba o que se le da a los niños, igual, el manejo es igual en los niños que sospechan de Kawasaki, el manejo es con inmunoglobulinas, ¿ya? A 2 gramos por kilo, recuerden. Siguiente. Creo que era la última diapo. Sí. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta?